Hace unos meses se estrenó Godzilla vs. Kong, película perteneciente al Monsterverse, donde se nos muestra su versión de Mechagodzilla. En lo personal no me terminó de gustar por completo la nueva versión de Mechagodzilla, quizá porque no me gustó el arco argumental con el que se presentó. Aún así el diseño está interesante, aunque un poco delgado a mi parecer. Los colores resaltan bastante bien, pero el diseño físico no me termina de convencer. El día de hoy vamos a customizar esta figura bootleg mexicano de Kiryu, un poco más al estilo del Monsterverse. Así que quédate porque bienvenidos guardianes y espartanos a un capítulo más con Street Play. Corre el intro. Bueno, vamos a comenzar nuestro custom aplicando una capa de primer en aerosol. Es muy importante aplicar esta capa de primer, ok, ya saben cómo aplicar aerosol a unos 20-30 centímetros de distancia de la figura. Una vez que ya tengamos el primer, muy importante, el primer es una capa que permite la correcta adherencia de la pintura acrílica. Vamos a darle una base completa de negro a toda la figura. Por todos lados vamos a pintarla completamente de negro. Y una vez que ya esté completamente seco el negro, vamos a pasar un pincel seco a toda la armadura de plateado. Esto depende del terminado que quieras. Yo por ejemplo quiero un terminado no tan battle damage, pero tampoco recién salidito del taller, así todo nuevecito. No, quiero un terminado intermedio, por lo tanto mi pincel seco tampoco está ni tan seco ni tan mojado. El punto es obtener un resultado óptimo o bien el resultado que a ti te parezca el mejor en cuanto al color plateado. Y una vez que tengamos lista nuestra figura, voy a pasar con un pincel bastante delgadito todo el color negro en el cableado de la figura. ¿Okay? Esto para resaltar bastante las piezas que son de metal y el cableado interno que es totalmente negro. Esto no me lo saqué yo de la manga ni nada, sino que así va la versión de Kiryu, así va el color. Estas partes como de cableado que tiene dentro de la armadura pues son completamente negro, hace que resalte muchísimo más la armadura, muchísimo más el color plateado, y eso pues da un resultado mucho más chido a nuestro Kiryu. Obviamente pueden basarse en imágenes oficiales de la figura si es que quieren tal cual la versión de Kiryu. Yo casi estoy haciendo la versión original de Kiryu, tal cual como van los colores. Sin embargo, vamos a agregarle un detalle especial para hacerlo más al estilo Monsterverse. Ahora sí es el momento de agregarle el estilo Monsterverse. Y bueno, le voy a aplicar color rojo. Este es un rojo carmín, ok, el cual lo voy a ir aplicando en el espinazo metálico de nuestro Mechagodzilla. No quiero que todo el espinazo por completo esté totalmente rojo, quiero que tenga el centro color plateado para que resalte ahí un poco de color metálico, lo cual creo que se va a ver bastante épico. Hay que tener muchísima paciencia en este proceso, hay que ser bastante preciso a la hora de aplicar el color rojo, que no hay que pasarnos ni nada, hay que delimitar lo más que se pueda cada parte, cada detalle rojo para obtener un mejor resultado. Recuerden que los detalles pequeños hacen un gran custom, y mientras más delicados sean sus detalles, más precisos, mejor va a quedar su figura. Es momento de hacer su rayo atómico.
y para eso vamos a utilizar silicón y una lata de aerosol para que no se nos pegue el silicón, hacer una capa de retirarla así como están viendo en pantalla, la vamos a enrollar y nos va a quedar ya su estilo como de un rayo atómico, ¿no? Vamos a hacer otro pedacito más pequeño, el cual nos va a servir como rebote, ahorita lo van a ver. Y ya para terminar la figura, vamos a aplicar unos detalles más de rojo. Viendo como tal la figura del Mechagodzilla del Monsterverse, tiene algunos detalles, ¿no? De luces rojas en el pecho y tal. Quería yo representar eso aquí en mi Kiryu. Esto ya es personal, a cada quien a gusto personal. Pero sí que le apliqué varios detallitos por aquí, por allá de rojo, en algunos recovecos, para que simulara que estuviera encendido y sale ese rojo de su cuerpo y de su pecho. Bueno, aquí tenemos ya su rayo atómico. Realmente es el mismo proceso que utilizamos en el custom de Godzilla vs Kong, que también está en el canal, e hicimos su rayo atómico de la misma forma. Al contrario, aquí vamos a pintar de color rojo carmín, el mismo rojo del espinazo y tal, pues lo vamos a pintar todo el rayo atómico de rojo. El terminado va a quedar mate, por lo que es muy necesario aplicar una capa de barniz brillante en aerosol a toda la pieza y al rayo atómico, y así el resultado sería el siguiente. Y bueno, guardianes espartanos, hasta aquí el video de hoy. Espero te haya gustado mucho este custom repaint de Kiryu en una versión más Monsterverse. La verdad es que a mí me gustó bastante el resultado. Me gusta cómo combina con nuestro Godzilla custom y nuestro Kong repintado. Déjame tu pulgar arriba, me ayuda muchísimo a seguir trabajando. Muchísimas gracias, deja en los comentarios qué otro custom te gustaría ver. Y nos vemos en un próximo episodio de Street Play. Hasta luego.